Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 al 11 y dice de esta manera: Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde que podemos, Señor, estar reunidos en nuestros hogares, Señor, que podemos venir y, Señor, aprender un poco más de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, necesitamos escucharte a ti, bendito. Necesitamos escuchar tu guianza, lo que tienes para nosotros, Señor, el día de hoy. Te damos gracias por este tiempo que podemos venir delante de tu presencia, Señor. Acercarnos al trono de la gracia, Señor, y obtener ese oportuno socorro, Señor. Esas palabras de auxilio, esas palabras de amor, de esperanza que podemos encontrar, Señor, en la palabra, Señor. Úsame en el nombre de Jesús para poder transmitir, Señor, un mensaje, Señor, un mensaje de bendición a mis hermanos y a todos los que están conectados y se están conectando, a todos los que vayan a ver esta transmisión, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, estamos en vivo y vamos a comenzar. El tema del día de hoy se va a llamar Cuida tu corona. Y es bastante interesante porque supuestamente la semana pasada acabamos con la serie Corona, ¿verdad? Hablamos del tema que se llamó Hijos del Rey y quise cerrar ese tiempo de esa manera. Pero mientras estaba viendo en las escrituras, creo que nos daba todavía espacio para poder hablar un tema más acerca de esta serie Corona. Tal vez esta sí sea la conclusión, esperemos. Digo tal vez, ¿saben? Porque hay bastante información en lo que vamos a estar leyendo y estudiando el día de hoy. Así que yo te pido que pongas atención, que saques tu Biblia, que escuches lo que vamos a estar leyendo, porque como te mencioné, es bastante información y no quiero confundirte, quiero que sea de bendición. Y a la misma vez quisiera que mientras lo estamos estudiando, vamos a leer versículos bíblicos, pero te voy a hablar un poquito acerca de su contexto, para entender de lo que nos está hablando la palabra de Dios y que todo pueda hacer sentido mientras lo estudiamos. Entonces se llama Cuida tu corona y ahorita leemos un versículo muy bonito que se encuentra en el libro de Apocalipsis y quiero hablarte acerca de este libro porque en este libro, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3 hay un mensaje para las iglesias del Apocalipsis. Si tú sabes acerca de las iglesias del Apocalipsis, son 7 iglesias. Entonces, el Señor Jesús les da un mensaje a cada iglesia. Y hay algo bien interesante de las 7 iglesias del Apocalipsis, porque nosotros ahora entendemos que no está hablando de 7 iglesias diferentes, sino que está hablando de una iglesia. Y esta iglesia es importante que nosotros entendamos que es una iglesia, pero que en esta iglesia podemos encontrar estos 7 tipos de personas, podríamos decirlo de esta manera, que se encuentran en la iglesia y cómo es de que el Señor les habla para que ellos puedan seguir ya sea por el camino correcto o arreglar aquellos defectos que tienen. Ahora, algo interesante de estas 7 iglesias es que de estas 7 iglesias, una de esas iglesias no recibe un comentario bueno, un elogio. El Señor en estos mensajes que les daba a las iglesias, les decía un elogio, pero también les decía una crítica en lo que ellos estaban haciendo mal y en lo que tenían que trabajar, porque si no, al final no iban a ser victoriosos. Pero una de estas iglesias no recibió ni un elogio, solamente una crítica de que estaba haciendo mal. La iglesia de la Odisea, en algunas ocasiones ya he hablado de esta iglesia, pero es muy interesante, porque también dentro de estas 7 iglesias en total,
hubo dos iglesias que no recibieron una crítica mala, sino que solamente recibieron un elogio. Solamente recibieron los complementaron, les dijeron que estaban haciendo un buen trabajo. Y no solamente eso, sino que estas dos iglesias, aparte de que recibieron un elogio, también recibieron una promesa. Iban a ser galardonados, iba a haber un premio para ellos. Entonces, estas dos iglesias es bien interesante que las podamos conocer, porque la promesa que el Señor les dio a estas dos iglesias era de que iban a recibir una corona. ¡Wow! ¿No? Estamos en la serie Corona. Y esto es bien interesante porque estamos hablando de la iglesia. Nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. ¿Te recuerdas lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada? Hijos del rey, y utilizamos ese versículo donde también está en Apocalipsis y en el libro de Éxodo, Apocalipsis 1:6, que decía que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, un sacerdocio real. Entonces hace total sentido, ¿no? Porque está hablándole el Señor a estas dos iglesias. Entendámosle, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos y le dice que hay una corona. Una corona, hace sentido. Si somos sacerdotes reales, reyes y sacerdotes, hay una promesa de recibir una corona. Ahora, estas dos iglesias, las dos tienen llamémosle, una forma en la que se les llama. Por ejemplo, la primera iglesia se le llama la iglesia perseguida. Y esta iglesia perseguida es la iglesia de Esmirna, que está en Apocalipsis 2, versículo 9 al 10. Y también está a la iglesia que se le llama la iglesia fiel. Esta es la iglesia de Filadelfia y está en el capítulo 3, versículo 10 al 11. Entonces, la iglesia perseguida y la iglesia fiel, Esmirna y Filadelfia. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 al 10, la palabra de Dios dice de esta manera: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy interesante, ¿no? Le dice, yo sé que estás pasando por persecución. Yo sé que estás sufriendo, estás pasando tribulación, eres pobre. Pero me gusta porque entre comillas le dice, eres rica. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a esto. Pero le dice, pero sé fiel hasta la muerte. A la iglesia perseguida. Ahora, veamos lo que le dice a la iglesia fiel en el capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice de esta manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow, te he guardado de la hora de la prueba. Entonces, bien interesante porque el Señor le habla a estas dos iglesias, nos habla a nosotros como su iglesia, le habla a su pueblo y le dice, estás pasando por tribulación, por pruebas, pero mantente fiel. Yo te voy a dar la corona de la vida y te dice, cuida tu corona, como se llama el tema de esta tarde, cuida tu corona. Entonces, fíjate que mientras estaba yo leyendo esto, me recordó acerca de las bienaventuranzas. Y a mí me emociona esto demasiado cuando de repente empiezo a leer y empiezo a atar los cabos.
porque me doy cuenta de que la Biblia está sumamente conectada y es tan hermoso el que podamos viajar a través de la Biblia para poder entender lo que nos quiere hablar. Entonces, si tú te recuerdas, en la serie de Corona comenzamos hablando acerca del reino de los cielos. Y tocamos las bienaventuranzas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, ahí encontramos las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas eran las características una persona que cree en Cristo, esas características que debe de tener, ¿no? Y te recuerdas, bienaventurado, Macarios, en el original, supremamente bendecido, feliz, eso era lo que significaba ser bienaventurado. Ahora, me pongo a pensar porque justamente a la iglesia de Esmirna, a la iglesia perseguida, le dice que iba a pasar por pruebas y tribulaciones, que iba a pasar por ser perseguida. Y le dice, y eres pobre. Le dice, pero en verdad, en realidad eres rica. Y no pude más que acordarme de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 cuando le dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces podemos entender, y por eso te digo, te recomiendo que veas la serie Corona, que regreses, para que puedas entender esto de una manera que te lo puedas gozar. Pero le decía, no eres pobre, eres rica. El mundo te ve pobre. El mundo te ve y te dice, no, fíjate que lo que nosotros somos al mundo no le apetece, porque el mundo lo ve de esa manera, más el Señor dice, eres rica. Y es bien interesante porque cuando el Señor le habla a las iglesias, muchas de ellas decían que eran ricas y que de nada tenían necesidad, y el Señor le decía, pobre, estás ciega, desnuda, ¿me entiendes? O una iglesia decía, dices que estás viva, pero en realidad estás muerta. Tenían un problema en sus ojos, no podían ver su realidad. Pero el Señor le dice a la iglesia perseguida de Esmirna, le dice, tú no eres pobre, eres rica. Eres rica. Y le dice, mantente y sé fiel, Esmirna. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 5, capítulo 5, versículo 11 al 12. Y yo me recuerdo, dice, bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, os calumnien, ¿no? Digan mentiras para dañarlos. Y decía, porque de esa manera trataron a los profetas. O sea, el Señor nos dice, bienaventurado cuando pases por la prueba, y es lo que yo me acordaba, bienaventurado el que soporta la prueba, la persecución. Acuérdate que el vituperio, cuando estábamos viendo su significado original, también significaba censura. Entonces, el día de hoy quieren censurar la palabra de Dios. No quieren que hablemos lo que está escrito, pero no solo se queda ahí, sino que a la iglesia de Esmirna, a la iglesia perseguida, se le prometió la corona de la vida. Bien interesante, porque en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero dice bienaventurado, dice cuando soportan la tentación. So, fíjate, la iglesia que recibe la corona de la vida es la iglesia que soporta la prueba, es la iglesia que soporta la tentación. Y cuando tú lees el contexto del libro de Santiago capítulo 1, te vas a dar cuenta que del versículo 12 en adelante te está hablando de la tentación al pecado. Y te dice, Dios no te tienta, porque Dios no puede ser tentado. Dice, sino que nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros malos deseos, de esos deseos de la carne, de ahí es donde vienen las tentaciones. Mas dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Y en sí la tentación no es pecado,
Pero cuando uno no soporta la tentación, eventualmente uno cae en pecado. Entonces te dice, soporta la tentación. Y es muy interesante porque, fíjate, en el libro de Corintios, en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, la palabra de Dios dice de esta manera, y este es el apóstol Pablo, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo hablando, todo aquel que lucha. Y es bien interesante porque el contexto que el apóstol Pablo está hablando cuando menciona eso, esta porción de la palabra, y una vez más, porque por si la duda, dice, todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene, de todos se abstienen ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él está dando un ejemplo acerca del deporte. Entonces, si tú ves unos versículos antes y unos versículos después, te está hablando de una carrera, ¿no? Y estaba leyendo que la corona a la que él se refería era esa corona de laurel que le daban a los ganadores de esos premios de este deporte, ¿no? Pero él decía, enfóquense para que ganen, para que ganen, para que obtengan el triunfo. Pero aquí, mientras él habla acerca de una carrera, hace una mención acerca de una lucha. Y dice, todos los que luchan, de todos se abstienen, se cuidan. Y tú lo puedes ver porque el día de hoy es lo mismo. Los deportistas tienen que cuidarse lo que comen, tienen que cuidarse cómo duermen, tienen que cuidarse de no meterse sustancias como drogas o cosas de esas maneras, porque les podría afectar y cuando de repente los cachan o no dan el rendimiento, pues no logran llegar a la meta, no llegan a alcanzar su propósito. Y dice, imagínate si ellos de todo eso se abstienen, pero ellos lo hacen por una corona, esa de laurel, una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible. Y es bien interesante porque el contexto de este versículo que leímos en Corintios, el apóstol Pablo, unos versículos atrás, estaba hablando y decía, yo me hice judío para ganarme a los judíos. Yo me hice griego para ganarme a los griegos. Entonces ves que la carrera que él estaba hablando de una carrera para alcanzar las almas para Cristo, para utilizar todos los medios posibles para alcanzar a las personas para Cristo. Bien increíble porque esto nos habla a nosotros que hagamos uso de los talentos, de los dones, de lo que Dios nos ha dado para poder traer a las personas hacia Cristo. Predicando la palabra. Y esto tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, porque los hijos del rey anuncian el evangelio. Los hijos del rey anuncian el evangelio. Y leímos una parte en la Biblia que decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirible por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Que podamos ir y predicar y cumplir la gran comisión. Y todo esto lleva a un lazo, o sea, nos vamos uniendo todos los temas que hemos hablado, porque vimos cómo es que Jesús fue detenido, fue arrestado, fue crucificado, ¿verdad? Al punto en el que llegó, pero Jesús les dio una comisión a sus discípulos y les dijo que predicaran, y que dice, que predicaran las buenas nuevas del evangelio. Entonces esa fue la gran comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Y era esa gran comisión que estaba cumpliendo Pablo. Entonces les decía a las personas, luchen, luchen. Dice, nosotros vamos por una corona incorruptible. Recuérdate que el mismo Pablo fue el que dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes.
Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los movimientos sociales, sino es contra aquellas espíritus de maldad que están influenciando a la humanidad. También el apóstol Pablo dice que peleemos la buena batalla de la fe y que hagamos mano de la vida eterna. O sea, que usemos nuestras armas espirituales. Se habla de la armadura de la fe. Que podamos ponernos nuestra armadura de la fe, tener las buenas nuevas del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, que podamos tener nuestra espada para poder defendernos. La palabra de Dios pelea la buena batalla de la fe. Entonces, esto estaba viendo acerca de la iglesia de Esmirna. Pero fíjense, me di cuenta de algo, a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. Si podemos regresar a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 11. Fíjate, aquí encontré algo muy interesante y esto pude ver cómo se desarrollaba a través de la Biblia de esta manera. Apocalipsis 3, versículo 10 al 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate lo que dice aquí. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso te dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero dice algo bien interesante, dice, he aquí, vengo pronto. Yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Y esa es parte del Evangelio que nos toca predicar a nosotros. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Y fíjate, bien interesante porque en Mateo 24, yo sé que hemos escuchado mucho acerca de Mateo 24, cuando hablan acerca de fin de tiempos y de principio de dolores. Todo eso es real, pero me llama la atención porque en el capítulo 24, versículo 42, fíjate las palabras de Jesús, fíjate lo que dice Jesús en esta porción bíblica, dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Hermanos, Cristo viene pronto y nos dice la palabra de Dios que nos mantengamos atentos. Estaba yo leyendo en el libro de Hechos y me llamó la atención porque Jesús resucita, está un tiempo con sus discípulos, pero Jesús les decía que él tenía que irse porque iba a venir el Consolador. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Hechos están los discípulos, está Jesús y Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Jesús se va y los discípulos ven cuando Jesús asciende al cielo. Y fíjate, dice que todos los discípulos se quedaron mirando al cielo, ¿verdad? Y yo también me hubiera quedado igual, porque era algo sobrenatural, algo sorprendente. Pero dice que mientras ellos estaban viendo al cielo, dice que vinieron unos ángeles y le dijeron, ¿qué andan mirando al cielo? Como que, hey, pilas, ¿que no tenían algo que hacer? Y los ángeles les dijeron, así como viste que se fue Jesús, de esa misma forma va a regresar. Entonces eso lo encontramos en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor viene pronto. Ahora, hablemos acerca de las coronas, ¿verdad? Porque esto es interesante. Fíjate, vamos a hablar de la corona de justicia y esa la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y dice de esta manera: por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A todos los que qué? A todos los que aman su venida. Esto es bien interesante
porque el Señor le dice que, el apóstol Pablo dice que iba a recibir la corona de la vida que estaba reservada para aquellos que estaban esperando, o más bien dicho, que aman su venida, la venida de nuestro Señor. Bien interesante, bien importante. Pero fíjate que mientras yo leía el contexto de esta porción bíblica, es, esta porción bíblica y el contexto habla acerca de un versículo que muchos de nosotros conocemos demasiado y lo hemos escuchado. ¿Te acuerdas de ese versículo que dice, nosotros a tiempo y fuera de tiempo predicamos? Bueno, eso es lo que le dice el apóstol Pablo en la carta. Dice, en tiempo y fuera de tiempo prediquen el evangelio. El apóstol Pablo. Entonces, bien interesante porque cuando tú ves cómo es de que el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio, él comenzó predicando acerca de su testimonio. Y fíjate que el apóstol Pablo era un fariseo, era una persona preparada. Mas cuando tú lees la Biblia, el mismo apóstol Pablo decía, yo todo lo que conocía, yo todo lo que sé, ahora lo tengo por basura. ¿No? Para ganar a Cristo. ¿No? Él decidió comenzar de nuevo, y cuando tú ves los comienzos del apóstol Pablo, cuando empieza a predicar, lo que él predica es su testimonio. Entonces, que podamos predicar nuestro testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Entonces dice el apóstol Pablo, después de una carrera que ha corrido, dice, ahora tengo reservada la corona de justicia. ¿Qué era? En 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, fíjate, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquellas personas que aman la venida de Cristo, aquellas personas que esperan a Cristo, predican el evangelio, predican lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, fíjate, ahora hablemos acerca de la corona de gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Este también es el apóstol Pablo. Y dice de esta manera, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Lo voy a leer una vez más porque lo leí un poquito mal. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esa es la corona del gozo. Y dice, ¿de qué me voy a gloriar? Sino de que ustedes estén, que vosotros estén delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. O sea, dice el apóstol Pablo, que ¿cuál va a ser el gozo y la corona que va a recibir? El que aquellas personas que Él enseñó estén preparados para recibir la venida del Señor Jesucristo. Ahora, esto es interesante porque el contexto de este versículo, cuando tú vas hacia atrás, el apóstol Pablo está hablando acerca de su testimonio. No te estoy hablando del testimonio de lo que le pasó y cómo se convirtió, sino del testimonio de la forma de vivir que él tuvo durante la carrera que estuvo corriendo, la carrera de la fe. Habla de su testimonio, de cómo obró. Y habla acerca hasta de cómo es de que él llegó a amar a todas estas personas demasiado, dice, al punto en el que literalmente, y dice, lo dice de él, pero lo dice de todos los que dieron su vida, dice, dimos nuestra vida para edificarlos a ustedes, ¿no? Por eso ahora entiendo cuando el apóstol Pablo dice que los amo como si los hubiese parido, ¿no?
como un padre, porque llevo tantos años enseñándoles la palabra, llevo tantos años guiándolos por el Evangelio, llevo tantos años siendo un ejemplo de vida para que ustedes lo puedan ver. En una porción de la Biblia me recuerdo que el apóstol Pablo está encarcelado. Y dice mientras él está escribiendo, dice, pero yo me gozo, me glorío en mis prisiones, porque de esta manera ustedes han agarrado fuerza, se han motivado para seguir adelante. El apóstol Pablo entendía que aún su sufrimiento inspiraba a los seguidores de Cristo a seguir adelante con su ejemplo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces habla de el testimonio en su vida, en su ejemplo de vida para con los creyentes. Entonces la corona de gozo está reservada para aquellos que cuidan su testimonio. Y fíjate, ahora vamos a hablar de otro apóstol que también es muy importante, y para mí el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron como esas personas que el Señor llamó para dirigir a su iglesia, para guiar a su iglesia. Fíjate que Pedro es conocido como ese apóstol, ese discípulo de Jesús, que se acercó a Jesús y que era un poquito extremista con sus cosas cuando las hacía, ¿no? Lo conocemos como una persona que era tal vez un poquito brusca, un poquito, ¿me entiendes? Pero no era malintencionada, sino que su intención era acercarse a Jesús, era recibir lo más que se pudiera de Jesús. El problema fue de que el apóstol Pedro, en ese tiempo el discípulo Pedro, traicionó a Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que cuando cante el gallo, se me habrás negado 3 veces. Y Pedro decía, no, ¿cómo crees? Pero cuando llegó la hora de la hora, Pedro le falló al Señor y le negó. Y recordamos eso de Pedro, ¿verdad? Pero también es importante recordar que cuando Jesús resucitó y se encuentra una vez más con Pedro, Pedro se sentía mal y Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Recuérdate que la corona de vida está reservado para los que lo aman. Recuérdate que la corona de vida está reservada para los que aman su venida. Y le preguntó el Señor Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y el Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. ¿Me entienden? Y el Señor le dio la confianza a Pedro. Ahora es bien interesante porque esta es la corona de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria, incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ahora, fíjate, unos versículos más atrás, en el versículo 2, esto lo tengo en mi Biblia, dice, está Pedro hablando, le dice, yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios, apacienta sus ovejas, que está entre vosotros, a las ovejas que están entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, como Pablo, como Pedro, como Juan, como Cristo, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí es cuando viene el versículo que leímos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice, apacienten las ovejas, apacienten sus ovejas, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca. ¿Qué quiere decir? Cuando regrese, cuando venga de nuevo en su venida. Esto está hermoso y recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona está reservada para aquellos, la corona de la vida está reservada para aquellos que aman su venida, para aquellos que esperan su venida, para aquellos que aman la venida de Cristo, sí, pero que en tanto soportan la prueba, que en tanto soportan la tentación, que en tanto pelean la buena batalla, que en tanto predican, que en tanto son un ejemplo y dan testimonio, que en tanto pastorean, que son líderes. Y esto es increíble porque yo mientras lo estudiaba yo decía, wow, yo veía los niveles, que prediquen, que den testimonio y que pastoreen. Esos líderes que el Señor está esperando, aquellos líderes que aman la venida de Cristo, pastorean sus ovejas, cuidan de su rebaño. Hermano, usted espera la venida de Cristo, ama la venida de Cristo. Bien interesante porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, cuando prácticamente se está terminando el libro, imagínate que lo comenzaste desde Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y leíste la Biblia y llegaste al libro de Apocalipsis, y en el capítulo 22, justo en el último capítulo, el penúltimo versículo, antes de que se acabe el último versículo para que se acabe el libro de Apocalipsis y se acabe la Biblia, ¿verdad? De que la podamos leer. En el versículo 20 hay unas palabras muy interesantes, porque dice Juan, de esta manera dice, el que da testimonio de estas cosas dice. Juan escribe, el que da testimonio de estas cosas dice. Y este es el Señor Jesús hablando. Fíjate cómo termina la Biblia, cómo está acabando la Biblia. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, y este es Jesús hablando, ciertamente vengo en breve. Y este ya es Juan. Amén, sí, ven Señor Jesucristo. Termina la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús diciendo las palabras de ciertamente vengo en breve. Yo vengo pronto. Hermano, hermana, el Señor viene pronto por su iglesia. Lo estamos esperando. Amamos su venida. Estamos soportando las pruebas, estamos soportando la tentación, estamos peleando la buena batalla, estamos predicando, estamos siendo testimonio, estamos siendo líderes, estamos pastoreando sus ovejas. Aquellas personas que hacen estas cosas aman la venida del Señor Jesucristo y por tanto van a recibir la corona de la vida. Ahora, yo quisiera orar para terminar, pero no quería irme y tal vez no quiero meter este versículo extra porque no es así. Pero qué hermoso, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes y hay una corona reservada para nosotros. Pero una vez escuché a un joven mientras estábamos hablando y el joven decía, yo quiero comprometerme con el Señor. Yo quiero servir a Jesús. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero ser digno, dice, de tener una corona y de poder ponerla a los pies de Jesús. Y yo, cuando él me dijo esto, me tocó mi corazón y yo también comencé en ese momento creo que hasta nos pusimos a llorar porque es cierto. Y esto lo encontré en Apocalipsis 4, versículo 10. Este versículo lo podemos entender de distintas maneras. Está hablando acerca de los 24 ancianos. Y yo sé que hay diferentes interpretaciones que tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero una de las interpretaciones que se les da es de que estos 24 ancianos no son seres celestiales, sino que son representantes de la iglesia, de esos fieles que entregaron su vida sirviendo a Cristo, que lo aceptaron en su corazón. Y esto es lo bonito de este versículo bíblico con el que comenzamos, porque dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La palabra postrarse
En el original es proscuneo y dice estar literalmente, estar arrodillado, casi besando el suelo. Y dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, hermana, joven, jovencita, todos los que estén viendo esta transmisión, un día nos vamos a encontrar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que la carrera es difícil. Yo sé que la carrera muchas veces estamos cansados, muchas veces nos detenemos, muchas veces nos distraemos, muchas veces dejamos de pelear la buena batalla, muchas veces cedemos ante la tentación, muchas veces no soportamos las pruebas y renegamos en contra de Dios y hemos dejado de predicar y hemos dejado de ser un testimonio para el mundo. Hemos dejado de pastorear con la pandemia. Muchas veces ya ni queremos regresar a la iglesia. Nos hemos alejado y sin darnos cuenta tal vez no, nos hemos distraído. Y déjeme decirte algo. El Señor viene pronto. So, vamos a orar el día de hoy y decirle, Señor, ayúdame, dame las fuerzas, dame la sabiduría, Señor, para seguir adelante. Yo quiero, Padre Santo, yo quiero pelear la buena batalla, luchar. Yo quiero correr la carrera de la fe. Yo quiero correr y yo quiero llegar hasta el final. Yo quiero ser un vencedor. Yo quiero ser una de esas personas que reciben una corona para ponerla delante de tus pies. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos, Señor, estar, Padre Santo, en nuestros hogares recibiendo la palabra de Dios. Señor, para todos los que vean la transmisión, que tú hables a sus corazones, que tú hables a sus vidas, Señor. Que hables a nuestras vidas, que nos despiertes si estamos dormidos, Señor. Que podamos, Señor, recordar que vienes pronto, Señor. Que podamos estar a cuentas contigo, Señor. Que podamos, Señor, crecer en nuestra vida espiritual, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú nos has dado salvación, que tú nos has dado libertad a través de tu sacrificio. Sabemos que tú nos has dado un acceso directo al Padre. Gracias a lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te rogamos, Padre Santo, que obres en nuestra vida. Que no permitas, Señor, que nos distraigamos, Señor, sino que nos sigas hablando, que toques nuestros corazones. Ayúdanos, danos la fortaleza para tomar la decisión correcta, Padre Santo, para poder ser aquel real sacerdocio digno, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Yo bendigo, Padre Santo, a todos los jóvenes, todos los que vean la transmisión, Señor, que tu paz, Señor, y tu bendición esté con ellos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.